eso es lo que ahora vamos a dar. Yo ya estoy adelantada con respecto a lo que había programado. No sé si se han fijado en la planificación de la teoría. Tengo materia como para dar el examen con los demás grupos, ¿no es cierto? Pero no le tengan miedo porque va a ser lo que hemos avanzado. Las preguntas van a ser con seguridad de lo que estamos avanzando, ¿ya? Bien, hemos visto todo esto también, electrolitos, y si no me equivoco, hemos quedado acá, ¿sí? Muy bien. Entonces, jóvenes, miren, nosotros ya sabemos hasta estas alturas de segundo año, con todas las materias que hemos pasado, que nuestra salud depende del equilibrio, ¿no? En tantas materias se han visto lo de la homeostasis, el equilibrio que debe existir en el medio interno. Ahora, en bioquímica debemos insistir que necesitamos tener un equilibrio entre el agua y los minerales. ¿Qué son los minerales? Los agentes químicos que tienen carga positiva, carga negativa, ¿no? Entonces, es importante que veamos estos trastornos, estos aspectos patológicos cuando se rompe el equilibrio. Pero para ello, una vez más, debemos de aceptar que donde hay sodio, hay agua. Aquí debía poner al revés, así. Los trastornos del sodio y del agua. Es mejor así. Ay, ese, este se me olvidó llevar aquí. Ya. Donde hay sodio, hay agua. Por ello, si nuestros pacientes comen más salado, tendrán más agua y podrán llegar a edematizarse. También es importante que recordemos esta ecuación que toda la vida les va a perseguir. A estas alturas ya tienen que saber que ese gasto cardíaco es igual. ¿O de qué resulta el gasto cardíaco? De frecuencia cardíaca por volumen sistólico. ¿No ve? Ya sabemos eso. Aquí, si alguien quiere escribir, entonces gasto cardíaco es igual, vaya. Ay, mi teclado se modifica. Ya, es igual a frecuencia cardíaca por volumen sistólico. Y el volumen sistólico, jóvenes, está en función, depende de la volemia. ¿Cuánto de volumen tengo de sangre? Y la volemia depende, vaya, mi teclado se ha... Y la volemia depende del agua. Y el agua depende del sodio. Así. Eso no hay que olvidar. ¿Y qué es la resistencia periférica vascular? Si nuestras venitas van a estar con mayor o menor luz, ¿no? Dependiendo, ya saben ustedes, de la arterioesclerosis o de la ateroesclerosis. Esos dos términos también a estas alturas ya los han estudiado en anatomopatología, ¿no? Que es arterioesclerosis, que es ateroesclerosis, que está muy relacionado con la resistencia periférica vascular, ¿no? Entonces, arterioesclerosis es algo más grande que engloba ¿a qué? A la ateroesclerosis. Entonces, esto hay que revisar, por favor. La ateroesclerosis está muy relacionado con los ateromas. Y los ateromas están relacionados con el colesterol. Eso hay que repasar. Muy bien. Otra vez, nosotros tenemos agua corporal total o agua total en el cuerpo y 2/3 líquido intracelular, 1/3 fuera.
Cuando una persona tiene diarrea o va sudando o tiene vómitos, va a comprometer a este tercio. Pero cuando el cuadro se prolonga, son más veces de las que puede soportar la homeostasis, entonces se afecta el intracelular. Y esto es peligroso. Esto es peligroso. Bueno, entonces, lo que más varía con los vómitos, la diarrea, es el LEC, el extra. Sin embargo, lo que podría llevar a la muerte es cambios en el intracelular. ¿Qué es lo que más le afecta al LEC? Los cambios de osmolaridad o de osmolalidad, que es lo mismo en el caso del agua. ¿Por qué? Por lo que estamos hablando desde un principio. El sodio es el que va a estar fuera de las células. Si está fuera de las células, entonces las variaciones de este van a provocar cambios en el agua. Entonces, cuando hay un aumento de sodio, no se olvide que el sodio se llama también natrium. El origen, la palabra, el nombre, el latín del sodio es natrium. Por ello que a veces en el examen le voy a poder, ¿cuánto es el valor de referencia de la natremia? Entonces usted tiene que poner lo que ya sabe. Por este examen le aguanto hasta 150 miliequivalentes por litro. Ya después vamos a ajustar a 135 a 145 miliequivalentes por litro. Natremia, ¿no? Bueno, cuando está aumentada el sodio, va a aumentar también el agua. Por favor, eso no hay que olvidar. Yo tengo un paciente edematizado, entonces debo sospechar que no se está eliminando el sodio o que está ingiriendo mucho. Está entrando mucho sodio en su alimentación porque su hábito es que come salado. Bien, entonces debemos de insistir que para que haya un equilibrio del agua en nuestro cuerpo, es importante el equilibrio del sodio. Bien, ¿y por qué tiene tanta importancia que estén en unas cantidades correctas? Para la presión o la tensión arterial. Por ello es que insistimos. Porque miren aquí arriba, si hay más sodio, va a haber más agua. Si hay más agua, va a haber mayor volumen de sangre, porque estaría aumentando el agua de la sangre. Si aumenta la bulimia, aumenta el volumen sistólico, que es de 70 ml más o menos por cada sístole. Entonces, si aumenta, podrá ser 75, 80, 90. Entonces, ¿por qué tengo que insistir con el sodio y el agua, que es el título de mi tema? Porque de ello depende la presión arterial, que lo hemos puesto aquí, que es la presión arterial, bla, bla, la ecuación. Pero también es importante para esto que están viendo, la presión venosa central. Yo sé que van a avanzar esto en los próximos años, en medicina interna, en cardiología, van a volverlo a avanzar, pero no quiero que vaya desconectado los conocimientos de sodio agua. Tiene que ver también en esta presión venosa central. Esta se caracteriza por la fuerza con la que llega la sangre a la aurícula derecha. Por ello no hay que olvidar qué es presión arterial, qué es tensión arterial, qué es, ya sabemos, ¿no? La fuerza con la que el corazón expulsa la sangre desde el ventrículo izquierdo.
como para que pueda volver la sangre al corazón por la aurícula derecha. ¿Qué es presión arterial? La fuerza con la que debe ser bombeada, la fuerza con la que el corazón bombea la sangre para que haga todo el recorrido por el cuerpo. Primero como sangre arterial, pero también esa fuerza tiene que ser suficiente como para que vuelva al corazón. Por ello que cuando hay una insuficiencia cardíaca, por ejemplo, de tipo congestiva, ¿qué dice? Insuficiencia cardíaca. Entonces el corazoncito es insuficiente y solamente tiene fuerza para sacar la sangre y que la sangre pueda perfundir los tejidos, pero no hay suficiente fuerza para que vuelva. Y entonces yo cómo voy a diagnosticar a un paciente que tenga ICC por sus piecitos hinchados, piecitos de elefante, en diferente grado. Edema de extremidades inferiores debía hacerme sospechar de que hay una insuficiencia cardíaca, porque la sangre no está volviendo de allá abajo. Bien, entonces, para que nos acordemos y se acuerden, esta presión venosa central prácticamente cero cuando llega a la aurícula derecha. Prácticamente cero, ¿no? Pero en milímetros de mercurio debía ser cero lo que les estoy diciendo, ¿no? Pero puede tener uno, puede tener 2, 3, 4, hasta 6 milímetros. O en centímetros, 1 a 8, pero centímetros de agua. Por primera vez están viendo ustedes estas unidades. Así que no hay que olvidar. Bien, ahora aquí hay otro término, miren. La presión capilar pulmonar de enclavamiento. Entonces estamos aprendiendo presión arterial, presión venosa y presión capilar pulmonar de enclavamiento. Esto que me tiene que hacer pensar, razonar, que en los alveolos pulmonares la sangre tiene que tener una presión como la están viendo aquí, 5 a 10 milímetros de mercurio. Cuando aumenta esta presión capilar, los capilares que van a visitar a los alveolos van a reventar. Y entonces, ¿qué va a haber? Un EPA, edema pulmonar agudo. Esto yo debo recordar, quiero decir, usted tiene que recordar, yo sí lo recuerdo cada día, que cuando estoy poniendo un suero a un paciente, tal vez de manera innecesaria, al aumentar un suero, estamos aumentando la volemia. ¿Se ve? ¿Se nota aquí? Estoy aumentando suero, agua. Aumenta la volemia, aumenta el volumen sistólico, sale más sangre, mayor volumen. Aumenta la presión arterial y por consiguiente va a aumentar la presión venosa y va a aumentar la presión capilar en los alveolos pulmonares. Y entonces van a reventar esos capilares. Y la persona que está recibiendo el suero, ¿qué va a sentir? Ah, está teniendo dificultad respiratoria. Entonces yo enseguida debo pensar, caramba, edema pulmonar agudo. ¿Por qué? Porque tiene mucha volemia y esta presión ya no es 10, tal vez 15, que está rompiendo los capilares. Y los pulmones se están llenando de agua, del suero. ¿Mm? Entonces, jóvenes, por favor, vean qué importancia tiene esto que estamos analizando y que no es solo de memoria, que si el sodio, el agua, no, 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 es que tiene su porqué. ¿Sí? Muy bien. ¿Cómo se va a medir la presión? Esto van a avanzar en varias materias, de esto no hay que tener miedo, pero ya para que puedan tener una
Idea. Estos son los catéteres que se van a introducir, vean. Doctora, Hola, sí, hola, doctora, tengo una pregunta. dígame. Usted decía- No, Doctora, ¿me escucha? no te escucho bien, Ibáñez, no sé si el resto escucha bien. Quería preguntarle, hay muchas personas que les gusta tal vez mi señal. Un Ahora poquito, sí por lo escucha. menos para mí, no sé si para el resto, ¿cómo está? Ah, ya, no es Debe, entonces debe ser mi señal entonces, doctora. ahora sale bien, dale. Ya, quería preguntarle, hay muchas personas que les gusta administrarse suero vitaminado, dicen que les hace bien una vez al mes, pero entonces ellos son más propensos a que les suba la presión por esa misma razón, de que no Sí, lo necesitan. gracias, Ibáñez. Ese es el mensaje que estoy tratando de decir y creo que no lo hice muy bien, pero le agradezco que participe. Es cierto, para medio mundo de la población, el suero es el curalo todo. El suero es la panacea para su abuela, para mi mamá. No, suerito, suerito. Definitivamente el suero es maravilloso cuando es necesario. Por ello no se vayan a olvidar tomar la presión. Le dice, Ay, doctora, necesito suero. Ah, tomemos la presión. Cuidado que esté pues con 140, 90, 150, 100. Lo matamos. Porque si tiene presión alta, con seguridad tiene mayor volumen de agua en la sangre. Y si le aumento y peor a chorro, con seguridad va a haber un edema pulmonar agudo. Déjenme decirles que en la provincia, en los barrios alejados, mm, es que se acostumbra a eso y de pronto la persona empieza a tener síntomas de EPA y lo traen en la ambulancia de estos pueblos, volando al San Juan de Dios. Ya van a ver a los que les toque hacer su internado allá. O en el japonés. Y a veces llegan a morir porque son horas. Resumen, como médico no puede usted, su mamá, su papá ya le va a decir, ya estás en segundo año, ponme suero. No, no, estoy en segundo año, pero tengo que empezar a tener seguridad y el por qué. Ahora, alguien me dice, pero toda la vida nos hacemos poner porque Dios es bueno. ¿Ha visto en México? No sé si se ha enterado. Y hay 10 muertos por el famoso suero vitaminado. No sé si lo ha escuchado, revise. En esta semana, 10 han muerto. Primero era uno, primero eran dos, padre e hijo. Ya luego algún familiar, no sé qué. Dime, Alejandro. no, justamente eso le iba a decir que en México habían muerto ciertas personas y obviamente el gobierno de México dijo que era por bacterias, Sí, pero no tiene no, sentido yo tampoco, pienso, digamos. claro, para que mueran tantos, definitivamente ese suerito de esa fábrica debe estar contaminado. ¿Sí? Puede ser, pero también la enfermera los colocaba y ni siquiera los controlaba, digamos, ¿no? O sea, lo Así. dejaba y hay que controlar, pues también, ¿no? A veces la presión, Alejandro, el vapeo. Alejandro, tiene 100 igual que Ibáñez por hablar. No es Oye, colocar doctora, el suero, no es colocar el suero y que se vaya. No es. Alejandro está indicando algo muy interesante. El paciente que está con suero tiene que ser seguido cada hora, cómo está, para escuchar. Cuidado que esté pasando esto que estamos viendo, que se venza los 10 milímetros de mercurio de la presión capilar pulmonar de enclavamiento. sí, es que yo me hice poner. ¿Ah? Que yo me hice poner igual suero, pero o sea, yo lo necesitaba, ¿no? No, Pero todos por eso, necesitamos en algún momento, después de una diarrea, después de un cuadro febril, necesitamos. Pero, claro, para eso está el examen físico, para eso está la presión arterial, ¿no es cierto? Primero tomar la presión. Si está sí, elevado,
Sí, sí, creo que Y también algunos le mezclan demasiadas vitaminas y igual acá en Santa Cruz igual ha habido casos en el que incluso el gluconato de calcio creo que lo pasan más de 10 y también es tiene malo, ¿no? toda la razón. ¿Saben qué, jóvenes? Hay algo que me gusta recordar en estos casos. Cuando se está administrando inyectables a los pacientes, van a observar ustedes en algunas recetas que en una sola jeringa se pone medicamento 1, 2, 3, 4, un cóctel, vamos a la nalga o a la vena. Eso está mal. ¿Saben por qué? Porque esos medicamentos vienen sueltos en ampollas, uno, el otro y el otro. ¿No les parece que desde fábrica ya podía haber venido todo combinado? Por ello que no debemos combinar, porque yo no sé el compuesto A con el B en una jeringa, qué hijitos me puede dar. No, eso, no son hijitos, son analitos. No sabemos cómo puede interaccionar. Y aquí yo me acuerdo de algo interesante. Cuando uno de mis profesores de bioquímica, de la carrera de bioquímica, indicaba y decía, yo no sé cómo la gente toma whisky on the rock mezclado con agua o con Coca-Cola. Es que son estúpidos. Yo me quedaba escuchando, mirando. Y me decía, tanto ha costado en obtener el whisky por destilación, súper puro. Y viene un tonto y lo mezcla con Coca-Cola. Eso se me quedó grabado. Y lo mismo, tanto cuesta obtener una metoclopramida para mezclarlo con lo que se le ocurre al médico. A ver, ojalá que se me entienda bien, es que el médico no sabe química, es que el médico no sabe interacciones químicas. Y entonces alguien que dice, no, pero es que mi profesora hace eso. ¿Y por qué no se muere el paciente? Porque Dios es bueno. Y ahí están los que murieron con los sueros. Así que por favor yo les sugiero, y esa es mi práctica, cuantos menos medicamentos yo mezclo en un suero, mejor. Cuanto menos medicamentos se mezcla en un inyectable, mejor. Hay recetas donde en un solo inyectable van 4 principios activos. Yo no sé qué interacciones tendrá. Bueno, se murió, claro, porque llegó muy mal. Mentira, cuidado que sea un compuesto. Muy bien. Cuando yo empiezo a notar que mi paciente tiene edema, cuando tiene más, tiene 3 litros de exceso. Eso es lo que indican los autores. 3 litros repartidos en su cuerpo y se manifiesta con el edema. Bien, entonces esto por favor miren cómo se va a introducir a través de esta yugular, ¿no es cierto? Yugular común, la subclavia, pero directamente a la yugular. Ahora, hay de diferentes vías. Esta, por ejemplo, que estamos viendo, no es para medir la presión, sino es para que salga la sangre en el momento de la hemodiálisis y por esta otra, cuando ya se dializó en la máquina, vuelve la sangre por vía central. Esto se llama vía central. Pero aquí tenemos este otro modelo, que son de 3 vías. Fíjense que esta luz distal sirve para medir la PVC, sirve para medir la PVC. Y lo otro para administrar o para tomar muestra. Muy bien. ¿Qué es contracción? Todo lo contrario a lo que estábamos viendo, que disminuye el volumen del líquido extracelular. Nuevamente esto va a estar relacionado con la disminución de sodio. Esto es lo que sucede, esto es lo que sucede. Este fenómeno se observa tras la administración de diuréticos, de medicamentos diuréticos. Y entonces los pacientes acuden con la sintomatología como consecuencia de la contracción. ¿Por qué?
porque empezaron a tomar más diurético. Creo que hace 4 semanas ya les dije a ustedes de un papá que le trajo su mamá su hija de Oruro y le daba, ¿qué cosa? Furosemida cada 8 horas. ¿Cómo no se va a sentir mal? Con la furosemida estaba teniendo una diuresis acelerada y con ello estaba perdiendo sodio, potasio y el señor se sentía pues lo más débil. En esta tabla se muestra qué cosa. Los estados relacionados con el desequilibrio hídrico. No hay que equivocarse. Pregunta de examen. ¿Cuáles son los desequilibrios hídricos? Solamente hiper e hipo. Hiper o deshidratación. Nada más. No me pongan acidosis, alcalosis respiratoria. No, solo esto. Ahora bien, está de amarillo los 2 cuadros clínicos, ¿no? El síndrome de Cushing y esta infusión excesiva o sueros innecesarios, ¿no? ¿Qué es infusión? Que se le introduce, se le administra. Soluciones salinas como el suero fisiológico o glucosadas como la dextrosa. O este síndrome de secreción inapropiada de la vasopresina. ¿Cómo va a estar la osmolaridad si hay mucha agua? Si hay mucha agua. Hipotónica. No va a tener tono. Su osmolaridad está disminuida. ¿Cuáles son las manifestaciones clínicas? Todas estas. Debilidad, cefalea. Y puede morir, coma. Tratamiento, rehidratación. Esto pasaría, esta sería la causa, ¿no? La causa. Pero estos factores pueden ayudarle. Una ICC. Pero este otro, miren, síndrome de Cushing, es un tipo de intoxicación que se da cuando una persona consume de manera crónica corticoides. Ahora que estamos tratando el chikungunya con corticoides, es cierto que los corticoides no deben utilizarse más de 5 días. La literatura nos muestra 3 a 5 días. Claro que se puede administrar una semana, 10 días, dependiendo de la gravedad del cuadro clínico y de la responsabilidad del especialista. Pero lo típico es como la citromicina, 3 a 5 días, nada más. Entonces, ahora que estamos tratando la chikungunya con estos medicamentos, es muy probable, no, posible. Es muy posible que muchos pacientes van a automedicarse, se van a sentir bien con el Cortiprex, con la prednisona, y entonces ellos se van a automedicar ya no 5 días, 1 mes, 2 meses, y vamos a tener este síndrome de Cushing. ¿Cómo va a estar la persona? Miren, cara de luna llena, hipertensión. Obvio, va a estar hinchada, aumento de peso porque retiene agua. Entonces hay que ir recordando a estos jóvenes cómo los corticoides pueden provocar un cuadro iatrogénico. Iatrogénico quiere decir que al querer hacerle un bien, le produzco un efecto negativo. ¿Y cuándo se deshidrata la persona? Cuando tiene fístula. Ya sabemos, ya les dije que es una fístula. O, claro, hemorragia. O sudoración, como los que trabajan bajo el sol, los panaderos, los churrasqueros. Esto es típico, clásico en la clínica, en el consultorio. Por ello preguntamos a los pacientes a qué se dedica, profesión, ocupación. Si se acaba, volvemos, ¿no? Un ratito más. ¿O no? ¿O cómo está? Entonces, para ello les preguntamos, jóvenes, a nuestros pacientes en qué ocupación tiene,
¿Qué profesión? Muchos de ellos, como ya les había dicho varias veces, dicen empleado estatal o chofer. No quiere decirte su realidad. Y para nosotros es muy importante porque de esa manera podemos ver qué agente está provocando ese daño que se está manifestando con ese signo o síntoma. Entonces hay que tener una habilidad para preguntarle, ¿no? Entonces yo les digo, necesito saber qué toca, porque todos me dicen comerciantes, ¿de qué les digo? Necesito saber con qué está en contacto, ¿no? Bien, entonces ahí si yo sé que es panadero, que es churrasquero, sé que está perdiendo bastante agua, ¿no? Muy bien. En los dos casos es interesante que va a tener cefalea, miren, tanto arriba como aquí. La cefalea es en hipo y es en hipertensión, por ello es necesario tomar la presión siempre, no es directamente al suero. Ahora sí, ¿aquí qué viene? Aquí me viene trastorno del equilibrio ácido-base, ya no me dice hidromineral. Entonces, cuando se le pregunta en el examen, ya lo hemos visto esto, pero otra vez para que no se confunda. Trastorno del equilibrio ácido-base, ¿qué dijimos? Acidosis metabólica, donde los 3 factores están disminuidos, ¿se acuerda? El pH, el factor metabólico y el factor respiratorio. Componente también. De acidosis metabólica, ¿qué viene? Acidosis respiratoria. Aquí está mal este numerito, cámbielo. Póngale 1 y aquí 2. Y luego el 4 es 3. No sé qué me habrá pasado esto, es muy antiguo, pero no tengo los originales para cambiar. Entonces esta es la alcalosis metabólica y la alcalosis respiratoria. Es interesante que esta alcalosis respiratoria se vaya a dar porque la persona hiperventila. ¿Por qué hiperventila? Porque tiene estimulado su centro nervioso. ¡Oh! Por encefalitis, por ejemplo. ¿Mm? Por hipoxia acentuada, por intoxicación con aspirina o por ansiedad. A esta persona, ¿qué se le da? Hay que prestarle a esta persona una bolsa de papel para que respire ahí. ¿Mm? Aquí es hiperventilación en la alcalosis respiratoria, pero en la acidosis respiratoria es hipoventilación. Hay que memorizar eso. Alcalosis, hiper. Cuando una persona está ahí ansiosa, ay, no sé qué me pasa, ay, se fue mi novio, ay, tenemos un montón de pacientes así. Entonces está hiperventilando. Mientras en esta es hipo. ¿Por qué? Porque se intoxicó con depresores. Con depresores. ¿Qué son depresores? Benzodiazepinas, alcohol, barbitúricos, ese tipo de drogas, ¿no? Y en este de acidosis metabólica, diabetes. Eso no debo olvidar. ¿Mm? Diabetes. Y en la alcalosis metabólica, la más facilita, exceso de bicarbonato. Se intoxicó con bicarbonato. O también porque vomitó mucho, por obstrucción pilórica. Entonces, estos son los desequilibrios aquellos. Y entraríamos a los azúcares. Entramos a ver por fin macromoléculas. Macromoléculas. Ahora aquí, azúcares. Los sinónimos de azúcares son hidratos de carbono, glúcidos, carbohidratos. Estos son consumidos en gran cantidad por las personas porque son baratos, por la idiosincrasia también. Pero no debemos